Martes 12 de mayo del 2020. La Casa de Papel, las normas establecidas y la utopía. Mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 10 años. Bienvenidos a la tostada de Pou, en exclusivo directo en las plataformas YouTube y Facebook. Y también me podrás encontrar en las plataformas iVoox y Twitter, y los fines de semana en la plataforma Twitch. Y mi intención de hoy, como siempre, es pasarlo en grande en tu presencia. La trama principal de mi libro, como en todos los libros que escribo, no va a ser lo convencional de las narraciones actuales. Joder, que no sigo las normas, porque es la verdad. Sí, en mi vida nada es convencional, ¿por qué coño voy a escribir de manera convencional? No lo entiendo. Y me pregunto cómo es posible que nos guste la ficción de verdad. En mi vida real supera cualquier relato de ficción. Seguramente soy alguien que vive en una realidad cierta y no en una utopía como vosotros. En mi vida o en mi día a día, ahora más que antes, los sanitarios no hacen bien su trabajo y se les felicita. Y ellos mejor dicho, se quejan de que no están preparados o no han sido enseñados para ello. Y a los verdaderos héroes son sancionados con multas por hacer su trabajo. O peor aún, no se les felicita por hacerlo. Y lo que más rabia da es que las personas incumplen las normas. Y a esta gente no se les sanciona. Es más, se le eleva a nivel Dios. Ese es mi día a día. Entonces mis tramas van a ser así, realistas sin ficción. Joder, es como la serie más o menos de actualidad. 4 temporadas y después de un tiempo me pongo a verla por obligación y por qué no me dejaron elegir nada más. Después de un tiempo hacia aquí no estamos viendo nada nuevo. Nos están vendiendo una idea. Sí, desde hace tiempo atrás hasta ahora nos están vendiendo una idea que nos entra en lo más hondo de nosotros, y a mí personalmente ha calado, para bien o para mal, pero gustos o para gustos no voy a discutir, porque es una idea. ¿Te puede gustar o no? Es una serie de 2017, es decir, de hace muy poquito, y la idea también es de hace poquito. Y en el primer capítulo rompen con toda la idea de pies a cabeza sin que nadie diga nada sobre lo que ha ocurrido. Es ficción, dirán algunos, pues esa ficción cala entre los más jóvenes, a los que tú y el gobierno les lava el cerebro con estas ideas. Sí, las ideas de la igualdad. Sexismo. Sí hablo de sexismo, sí hablo de ello. Si eres mujer, lo llamarás machismo. Si eres hombre, lo llamarás feminismo. Pues si eres persona como yo, lo llamarás sexismo. Seamos sinceros, por favor.
En el primer capítulo de La Casa de Papel rompen con la idea de la igualdad de sexos varias veces, y no solo con eso, que repiten la acción varias veces por si no te habías dado cuenta, y el director como los guionistas lo sabían porque lo repiten una y otra vez porque saben que no te darás cuenta. Hablo de la mediadora. A mí, como mujer, me cogen del brazo, más bien del codo, y me sacan de la tienda de campaña, siendo yo la puta jefa, y le giro la cara de una sola hostia sin pensar en sacar la pistola y pegarle un tiro entre los huevos. Pues 2 veces pasa eso, sin tener en cuenta que el trato vejatorio por parte de sus compañeros como del director y el guionista hace que la serie sea de actualidad. Vaya mierda de basura de serie. Sin pensar la de fallos, errores y muchas cosas más que tiene el primer capítulo. Triste para una serie que yo pensaba que era mala, pero ahora ya está confirmada. Si no te has dado cuenta de lo que estoy diciendo, te animo a que veas de nuevo la serie, solo el primer capítulo, y cambies todo aquello que te he dicho y pongas, mejor dicho, de tu imaginación. Pues así es como me gusta a mí escribir. Aparte de ser una serie previsible, es mala de cojones. Vivimos en una sociedad cosificada y se ve venir lo que ocurrirá a continuación. Pues a eso le llaman ficción. Y es verdad, eso para mí es ficción. Cosas que deberían de ocurrir y no ocurren, siendo lo que tendría que pasar. Acordaros de lo que he dicho. En el primer momento en que la mediadora le cogen por el codo y ella, en vez de callar, le gira la cara de una hostia, eso estaría bien. Y luego de la hostia, arreglarse la chaqueta del vestido y ponerse bien el pelo. Eso la serie para mí ganaría mogollón de puntos. Porque esta acción es la que nos venden en la tele, en las redes sociales, en todos los lados. Igualdad de sexos. ¿Cuántas veces has visto lo mismo entre hombres y ha terminado siempre en pelea? Mis tramas son así, como la vida misma. Si la sociedad actual quiere que la mujer sea igual que el hombre, pues si a un personaje mío que sea mujer le cogen por el brazo, el guantazo que se lleva el agresor es de órdago. Órdago vuelve a ser algo grande y increíble para mí. Pues es lo que ocurrirá en mi manuscrito, la trama principal, o por lo menos una de ellas será la denuncia de mentir algo para que te beneficies a tu favor. Visto así, es lo de siempre, pero si te lo cuento desde el punto de vista, desde mi vida, desde mi día a día, siempre he creído que hacer las cosas mal se penaliza y hacer las cosas bien se premia. Seguramente como muchos de vosotros. Pero nadie
Absolutamente nadie define lo que es correcto de lo que es incorrecto. Desde hace mucho, antes de hablar y debatir estas cosas, siempre pregunto por las bases de los argumentos de lo que estamos hablando, porque así no pierdo el tiempo en discutir si no hay reglas por el medio. Todo el mundo sabe de mi trabajo, soy cartero, da igual si soy funcionario o no, pero trabajo en una gran administración pública. Si robas o defraudas, es decir, que a diario en tu caja de dinero de tu oficina no cuadra con lo establecido. Así, día tras día, lo más lógico es que te penalicen, ¿verdad? Si por motivos laborales te contratan con un carnet de conducir aportándolo y se te sanciona con la retirada de este carnet por conducir borracho, lo más normal es que se te penalice. Si por no seguir el protocolo de seguridad de este patógeno y poner en riesgo a más de 30 trabajadoras o trabajadores, lo más normal es que te penalicen. Si pedir el traslado por guarda legal de un menor a tu cargo, por pedir la conciliación familiar con la laboral, varias veces, lo normal es que te beneficien, ¿verdad? Pues de las 4 acciones, la que fue más penalizada fue la de la conciliación familiar. Que no se la dieron porque, según decían, estaba gozando de un favor. Mientras tanto, el ladrón, el borracho y el genocidio, o como queráis, el asesino, han sido penalizados con expulsión de su actual lugar de trabajo, llevándolo en la cartería al lado de su casa, sin devolver el dinero, al borracho con un traslado de un puesto de trabajo de conducción a un puesto de a pie, y al genocidio con la suspensión de 15 días por cuarentena del patógeno sin suspensión de sueldo, y todos felices por hacer las cosas mal. Y yo lo veo así. Al único que han penalizado es al que buscaba conciliar su vida personal con su vida laboral, porque no le dieron esa licencia. Pues así será mi trama, el juicio de alguien que pide y hace lo mismo que los demás, mentir sabiendo que no lo van a penalizar. Mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 10 años. Muchísimas gracias por estar en La Tostada de Po, exclusivo directo en las plataformas YouTube y Facebook, donde también me podrás encontrar en la plataforma iVoox y Twitter, y los fines de semana en la plataforma Twitch, hablando en catalán. Y mi intención de hoy ha sido ponerte al corriente de mi nuevo manuscrito, y espero que te haya gustado y te lo hayas pasado en grande. Nos vemos mañana.